Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos una vez más al programa Soy Naturaleza, un programa del CEDENMA, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza. Este programa está concebido para llevar a ustedes, los televidentes, toda la información sobre esta gran organización ecuatoriana. Como parte del programa de hoy y basándonos en el que vieron la semana pasada, tenemos el trabajo sobre el proyecto del Yasuní ITT. Concibiendo esta idea, vamos a tratar sobre la agenda del CEDENMA, que específicamente trata en el punto 7, la defensa y el respaldo del proyecto Yasuní ITT en su totalidad, cómo fue concebido desde la sociedad civil hasta el momento de hoy. Para esto, entonces, tenemos nuestra amiga Nati Green y Malky Sainz. ¿Cómo están? Ambos han trabajado desde hace mucho tiempo ya en el proyecto Yasuní ITT y por ende sus opiniones son muy importantes para este proyecto, ¿no? Nati es presidenta del CEDENMA, ustedes ya lo han visto en programas anteriores, y ella fue consultora del Yasuní desde el 2007, en el periodo cuando estuvo Roque Sevilla, y trabajó en patrimonio en el 2010 con la iniciativa, ¿no? Malky, por el otro lado, es ecólogo y sociólogo y es ex coordinador de la iniciativa Yasuní ITT en la Cancillería. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Fen. Un poco para empezar el programa, lo que queremos tratar es, primero, empaparles un poco más de la información de la iniciativa Yasuní ITT, cómo es concebido. Para eso me gustaría un poco que la Nati nos haga un resumen base de la iniciativa y luego entraremos un poco. El programa de hoy lo que queremos es quitarnos un poco de preguntas que podrían surgir a través de la iniciativa Yasuní ITT y que se han tratado en los últimos meses en varias instancias, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Así que, Nati, bienvenida. Gracias, encantada, y la verdad para nosotros es un gusto volver con los televidentes con el tema del Yasuní. Como bien decías tú, la semana pasada tuvimos un programa de Yasuní, hoy vamos a hablar sobre el tema Yasuní y sociedad civil, y tendremos un siguiente programa también más político, donde invitaremos a Roque Sevilla y a Carlos Larrea para hablar sobre el tema Yasuní. Hoy queremos entonces, como decía María Fernanda, desmitificar alguna información y contarles a los televidentes de qué se trata este maravilloso proyecto. Antes de nada les voy a mostrar un mapa. Este es el mapa del Parque Nacional Yasuní. El Parque Nacional Yasuní es el parque más grande que está en el Ecuador. Y si ustedes lo pueden ver, y más adelante lo verán en más detalle, tenemos el parque que es en una forma como de C, que incluye la zona intangible y que incluye en el centro al territorio Huaorani, que es justamente la parte del centro del Parque Nacional Yasuní. Este es el territorio Huaorani que está justo en el medio del parque. Lo importante que conozcamos como ciudadanos ecuatorianos es que la iniciativa Yasuní ITT parte de la premisa de dejar bajo tierra permanentemente los 846 millones de barriles de petróleo que se encuentran justamente en este bloque, que es el bloque ITT. Lo pueden ver más fácilmente en este mapa, tal vez. Es justamente el bloque que colinda ya con el Perú. Es importante que la ciudadanía sepa esto, porque tal vez hace 4 o 5 años muy poco sabíamos la biodiversidad y realmente lo importante que era el Parque Nacional Yasuní, y ahora todos conocemos algo, pero lo importante es que nosotros como CEDENMA podemos darles a conocer qué es Yasuní y por qué es tan importante proteger este proyecto, que básicamente plantea dejar bajo tierra permanentemente el petróleo que existe en estos bloques, y si ustedes pueden ver, es todo este petróleo que existe aquí. Como CEDENMA planteamos la protección integral de todo este territorio del bloque ITT, es decir, la no explotación del Ispingo, Tiputini y Tambococha, con el fin de proteger una de las áreas más biodiversas del planeta, que es el Parque Nacional Yasuní, y además conservar también la decisión de los pueblos no contactados, Tagaire y Toromenane, que viven en esa región. Entonces, por eso consideramos que desde un punto de vista ambiental, pero también desde un punto de vista social e incluso desde un punto de vista económico, la iniciativa Yasuní ITT no solamente es viable, sino que deseable para que el Ecuador pueda realmente estar en este proceso de una transición hacia un verdadero buen vivir.
con un proyecto que nos lleve de una transición del petróleo hacia energías renovables y donde el Ecuador entero se puede involucrar realmente en proteger una de las áreas más biodiversas del planeta. Gracias, Nati. Dejo de hablar porque puedo hablar por siempre de Yasuní, pero quiero que el Malqui también nos contribuya. Sí, básicamente lo que queremos es que a través de toda esta información, queremos que ustedes tengan todos los insumos necesarios para que puedan opinar, puedan llevar esta información a sus familias, a sus amigos y estemos mejor empapados, ¿no? Esa es la base de todo esto. Con esto queremos entrar un poquito más en el tema y queremos pasarles un par de declaraciones que han dado, porque lo que queremos es adentrarnos en el concepto de que todo el bloque ITT es importante para este proyecto, ¿sí? No es una cuestión de que podemos sacarle una T o ponerle otra, sí, sino que todo, el ITT debe ser conservado como está. Para esto quiero pasar a las declaraciones que dio el presidente en la Sabatina en Galápagos en junio, que habla sobre este tema, y luego trataremos del tema de la ministra Aguinaga, que dio ahorita en octubre, el 18 de octubre, dio una entrevista también para Ecuavisa, en donde habla exactamente del mismo tema, ¿no? Este concepto del Tiputini adentro o no adentro del proyecto ITT. Entonces pasemos a estas declaraciones. Escúchenme bien, ¿no? Fíjense cómo el campo Tiputini, este de aquí, está prácticamente afuera del Yasuní. Entonces vamos a explotar, en caso de que no se reúnan esos 100 millones, este campo. Fuera del Yasuní, ahí no hay ningún problema legal, constitucional, ecológico, nada. Está fuera del Yasuní. Solo una partecita está adentro, pero no necesita excavar ahí porque desde afuera del Yasuní se puede extraer ese petróleo. Este es el Tambococha y está dentro del parque. Y ahí sí hay problemas ecológicos. Entonces estamos estudiando tecnologías que se llaman de perforación horizontal. El Tambococha está a unos 7 kilómetros adentro del Tiputini, un poquito más, me parece 11 kilómetros. Estas tecnologías pueden succionar horizontalmente hasta 15 kilómetros. Entonces estamos haciendo los estudios para ver la posibilidad técnica, ¿no? Es muy probable que se pueda hacer. Entonces la buena noticia es que desde afuera del Yasuní, sin estar en el parque, además que hay zona de amortiguamiento donde se puede hacer actividades extractivas, donde no se puede hacer en la zona intangible. El término no define bien el concepto, ¿no? Intangible, estrictamente hablando, significa que no se puede tocar, ¿no? El aire es intangible. Los intangibles, la reputación, no, más que el aire, la reputación, la armonía social, son bienes intangibles, ¿no? No se pueden tocar, medir, pesar, no tienen dimensiones físicas, etc. Pero aquí se considera intangible donde no se puede, o sea, no es que el término intangible es que físicamente no se puede tocar. Aquí es que por restricciones no se puede intervenir y le han dado el nombre intangible. Bueno, de acuerdo. Es una parte intangible donde no se puede realizar ninguna actividad extractiva, no en la parte de amortiguamiento. Sin embargo, ni siquiera vamos a entrar, de acuerdo al plan, en la parte de amortiguamiento, sino que de fuera del Yasuní se va a explotar el Tiputini y con el campo Tiputini y con excavación horizontal se llegará al Tambococha. Pero insisto, este proyecto vale más de 7.000 millones de dólares. Eso es 500 veces alcantarillado y agua potable para toda Santa Cruz. Porque algunas veces cuando hablamos en cifras quedan en el vacío, cifras huecas, 7.000 millones de dólares. Veamos en bienes y servicios. Significa 700 veces lo que se requiere para agua potable y alcantarillado aquí en Santa Cruz. ¿Y verdad que necesitan alcantarillado y agua potable? ¿Y dónde van a salir esos recursos? Ok. Entonces estamos estudiando esta posibilidad. Vamos a esperar hasta diciembre como informamos al mundo y a los ecuatorianos, y en caso de que no se concrete la ayuda internacional, empezaremos el plan B, que es la explotación totalmente técnica, totalmente responsable, desde fuera del Yasuní, del campo Tiputini y Tambococha. Quedaría este campo que es inmenso, que es el Ispingo, pero ese sí está en el Tiputini, ¿no? Entonces, parece que tiene permiso la asamblea, consulta popular, etcétera. Tendrá que evaluar el pueblo ecuatoriano, tal vez nuestro propio gobierno más adelante, si vale la pena o no explotarlo. Recuerden que necesitamos esos recursos para el desarrollo del país, pero también somos gente muy responsable que queremos preservar el Yasuní, ya no ITT, pero el parque Yasuní y en este caso el campo Ispingo, ¿no? Que sí está dentro totalmente del Yasuní. Bien.
Con estas declaraciones me gustaría, Malky, que opine sobre esto, precisamente porque son sobre el tema de si está o no está el Tiputini adentro y si se puede o no puede hacer esta exploración horizontal de la que hablan, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo dividiría en tres partes. Primero, es interesante que el presidente vuelva a ratificar el hecho de que tengan que esperar a que la iniciativa se concrete o no para poder pensar en cualquier otro tipo de explotación. Eso me parece muy importante porque eso le da sentido a que el gobierno mantenga la palabra respecto a lo que se debe hacer en la iniciativa. Ahora, lo segundo, sí hay que aclarar algunos conceptos. El uno, que Natalia ya lo había expuesto antes, es el hecho de que esta iniciativa lo que le dice al mundo es: no vamos a sacar el petróleo para que este no se queme y no llegue a la atmósfera. Y por esa razón vamos a pedir una compensación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo el presidente en las declaraciones? Que podemos hacer una técnica para sacar ese petróleo sin crear daños ecológicos. Ahí hay que tener claro algo. Mientras la iniciativa exista, cualquiera sea la técnica que se utilice, se va a extraer ese petróleo a la atmósfera y por lo tanto ya no tendríamos la credibilidad ni le estaríamos diciendo al mundo que la iniciativa funciona en los términos iniciales en los que se había planteado. Entonces, si es que se va a utilizar cualquier tipo de técnica de explotación, este no puede ser al amparo de que la iniciativa todavía esté funcionando. Ahora, los problemas ecológicos van a estar fuera o dentro del Yasuní. No porque exista un límite quiere decir que vamos a dejar de tener problemas ecológicos, que es lo que el presidente también repitió. Lo que sí existe para él son problemas legales de la forma de explotación, porque hay una legalidad sobre la superficie que no es la misma que se la utiliza cuando se está hablando de recursos en el subsuelo. Yo creo que esos son los dos puntos fundamentales, más el hecho, obviamente, que nuestra contribución al cambio climático, dejando de explotar ese petróleo, es el que valida a la iniciativa. Si lo explotamos de cualquier forma, eso queda directamente anulado. Chévere, gracias, Malky. Con esto quisiera que nos vayamos a la pausa. Soy Naturaleza, un programa que nos motiva e impulsa a conocer, valorar y defender nuestro entorno natural. Porque este planeta es el único hogar que tenemos, su cuidado depende de nuestras acciones. Soy Naturaleza, todos los miércoles a partir de las 21:30. Soy Naturaleza, por Telesucesos, Canal 29. Bueno, otra vez estamos aquí, amigos. Vamos a seguir con esta conversación en la que estamos, que es el concepto de desmitificar ciertos conceptos que se están hablando del Yasuní ITT, de la propuesta del Yasuní ITT, y con esto vamos a entrar directamente a las declaraciones que dio la ministra Aguinaga recién en Ecuavisa sobre precisamente si el Tiputini está dentro o no está dentro del Parque Nacional. Me gustaría que pasemos estas declaraciones para darle la palabra a Nati Green. Tiputini, del cual solo menos del 3% se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Yasuní. Ahora, pero volvamos Siguiendo el hilo un poco de lo anterior, ¿no? Sí. El concepto de si está o no está, como habla Malky, es un concepto que es un proyecto, la iniciativa que engloba todo, ¿no? Entonces yo quisiera que, tomando esto de referencia, entres un poquito más al tema. Gracias, Fer. Yo creo que hay que desmitificar varios temas con respecto al tema del Yasuní. El primero es que muchas personas han dicho, bueno, ¿y cómo es posible que el Ecuador quiera dejar de explotar este petróleo cuando el Perú nos va a robar el petróleo? Creo que esas son las cosas que son como chismes o mitos que se han escuchado, pero que nadie lo ha desmitificado, y creo que como SEDENMA tenemos la responsabilidad de desmitificar ese tema. Si vemos este mapa, podemos ver justamente que las piscinas de petróleo no se comparten con el Perú, y justamente están tan lejos del Perú que inclusive con esta gran idea de la explotación horizontal es muy difícil que se llegue. Es decir, no hay una posibilidad que el Perú, dentro de la reserva Napo Tigre, que es esta reserva, pueda sacar el petróleo y robarnos del petróleo de cierta manera. Ese creo que es el primer punto que hay que desmitificar. El otro es el que está tan hablado sobre el tema del Tiputini.
bien cabe resaltar que lo que decía Malky, el problema es un problema legal. Justamente ustedes ven, el parque en efecto pasa por aquí y parte del Tiputini, el Tiputini Shell, está fuera del Parque Nacional Yasuní. Sin embargo, queda todavía dentro del bloque ITT. Cabe recalcar que cuando nosotros estuvimos siguiendo el proceso del fideicomiso, en el fideicomiso se quiso incluir cuáles eran las coordenadas del bloque ITT y esto no se permitió. Para mi punto de vista esto es porque ya se estaba preveyendo que una alternativa, una salida legal, sería el explotar la parte norte del Tiputini, el Tiputini Shell, sin necesidad de ir a la utilización del artículo 407, a la Asamblea Nacional, a una consulta popular. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos ofrecido al mundo una iniciativa integral. Por eso como SEDENMA planteamos un tema de que la iniciativa siempre tiene que plantearse en su integridad. No podemos, por ejemplo, y me gustaba mucho una metáfora que vimos el otro día almorzando, que teníamos un locro al frente nuestro, y decíamos, no podemos vender el locro si es que le estamos quitando una cucharada. Nadie se toma la sopa tomada, ¿no es cierto? Y prácticamente es de eso una metáfora bastante simple, pero que funciona. No podemos decir al mundo, sigan contribuyendo o apoyen a la iniciativa de Yasuní ITT cuando le estamos quitando parte de lo que ofrecimos, que es lo que está dentro del bloque ITT. Entonces, fuera de la discusión de que si está o no dentro del parque, en efecto, hay una parte que está fuera del parque, es que hemos ofrecido la no explotación de todo el bloque ITT. Y adicionalmente, un tema muy importante es que hemos hablado con muchos expertos petroleros y hay que desmitificar incluso el tema de explotación horizontal, porque en ninguna parte del mundo se ha logrado una explotación horizontal donde lleguen tan lejos de las tuberías y puedan sacar el petróleo. E incluso sacar el petróleo, como decía Malky, llega al mismo problema que es, estamos sacando el petróleo, contaminando y a la final estamos haciendo que la iniciativa nunca pueda concretarse porque estamos deslegitimándola. Incluso con estas declaraciones durante un periodo donde tendríamos que estar apoyándole al 100% la iniciativa para conseguir esos $100 millones, es un tema que nos deslegitima. ¿Cómo hacemos para venderles un proyecto a la comunidad internacional, decirles que nos apoyen, que compensen al Ecuador, si es que estamos diciendo vamos a explotar una partecita, si no nos dan, explotamos esta parte, sí podemos sacarla legalmente? Es decir, siempre le estamos viendo la quinta pata al gato y eso lo que hace es nos quita y nos resta legitimidad. La iniciativa Yasuní ITT se basa en la confianza, se basa en la confianza y la legitimidad que nosotros como país vamos a cumplir nuestra promesa, e incluso ahorita que seguimos en la propuesta de conseguir esos fondos, estamos viendo ya salidas técnicas y legales para poder explotar el petróleo, y eso creo que es la razón por la que la comunidad internacional, a pesar de que está muy entusiasmada con la iniciativa, no concreta el financiamiento porque ve que hay un doble discurso y es una cosa que hay que aclararla. Y en ese sentido creo que tenemos una responsabilidad muy grande como sociedad civil porque somos nosotros la verdadera garantía. Topando justo ese tema de la sociedad civil y un poco para que entremos a cuál es el rol de la sociedad civil en esto, me gustaría un poco que ustedes, cada uno desde su posición, me den un poco de conceptos o un poco de lineamientos bajo los cuales la sociedad civil puede empezar a empoderarse, porque ya debería haberse empoderado, pero empezar a empoderarse de este proyecto para defenderlo en su totalidad. Entonces a mí me gustaría, básicamente eso, Malky, que cada uno dé sus aportes de cómo esto puede darse, ¿no? A ver, tal vez es muy importante referirnos a la historia también. Cuando comienza, hace ya más de 3 años, el concepto de la iniciativa Yasuní ITT era muy poco lo que se conocía a nivel internacional y a nivel nacional. Probablemente en los entes gubernamentales es donde más se trataba el tema. Cuando van pasando los años, la comunidad internacional, en el sentido de la ciudadanía internacional, comienza a conocer mucho más de la iniciativa de lo que conoce la misma ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Y yo creo que eso es fruto de todo el proceso que ya se ha seguido, es que a partir de 2 años hacia atrás, la ciudadanía ecuatoriana es la que comienza a trabajar los temas y a conocer mucho más de la iniciativa a través de los programas, por ejemplo, en el que estamos ahora, o muchos otros, o la misma propaganda gubernamental que se saca ahora respecto al tema, algunos conciertos que se han dado, y se comienza a apropiar. Lo importante para mí es que la ciudadanía sepa y sea muy consciente de lo que estamos diciendo, porque además hay una disyuntiva, porque le estamos diciendo a la ciudadanía que ya no vamos a seguir el mismo modelo de desarrollo que se estaba haciendo antes, que era, si encontrábamos recursos naturales, lo explotábamos. Ahora le estábamos diciendo que vamos a conseguir probablemente la misma cantidad de recursos, pero sin
explotar y sin hacer un daño ambiental y social que es extremadamente grave. Entonces yo creo que una línea muy importante es que los grupos que están con mucho más conocimiento, por ejemplo el SEDENMA respecto a la iniciativa, puedan hacer una difusión de la iniciativa a nivel muchísimo más local. Tal vez no pensar mucho en la pantalla de televisión, pensar mucho más en la radio o pensar mucho en las plazas de los pueblos para llegar y explicarle a la gente vis a vis qué es lo que significa la iniciativa. Yo creo que eso es algo que se debería hacer. Deberé. Nati. Bueno, yo creo que y obviamente desde el espacio del SEDENMA lo que tenemos que hacer es no solamente empoderarnos, sino qué significa empoderarnos. Es que hace mucho tiempo no sabíamos realmente el valor del Yasuní. Creo que una de las cosas muy positivas, y eso sí gracias al gobierno que se ha hecho, es que el Ecuador entero y el mundo sepa lo que es el Yasuní. Y me parecería interesante que los ecuatorianos consideremos el Yasuní casi como un Galápagos. 8 de cada 10 ecuatorianos, según la última encuesta, prefieren mantener el crudo represado bajo tierra que explotarlo. Si es que nos dicen explotemos petróleo en Galápagos, creo que todos los ecuatorianos nos levantaríamos. Al considerar que el Yasuní es hasta incluso más biodiverso que el mismo Galápagos y que no solamente ahí viven culturas ancestrales, tagueris, taraminanes y guauranis, sino que además es el futuro que estamos dejando a nuestros hijos. La idea es que los ecuatorianos no dejemos que ese petróleo se explote. Nosotros los ecuatorianos somos la verdadera garantía de que si en un momento legítimamente nos consultan, podamos decir que no se explota ese petróleo porque consideramos que la vida vale más que el petróleo. Y ese empoderamiento de la sociedad civil, que la sociedad civil conozca, es lo que tenemos que lograr como ecuatorianos, porque no solamente de este gobierno, sino que los siguientes gobiernos, si la iniciativa funciona, deberían saber que como ecuatorianos no vamos a dejar que ese petróleo se explote. Y es el trabajo, es un trabajo que, como dice Malky, sí es un trabajo de ir a las calles, a las plazas, es un trabajo que la idea misma del Yasuní surge de los movimientos ambientalistas, del movimiento indígena, que se resiste a la explotación petrolera y busca alternativas, y creo que el Ecuador estamos listos para dar ese paso, esa transición, y la iniciativa Yasuní TT es el paso, es la manera, y tenemos que hacerlo, mostrar incluso a los países internacionales que la garantía para que nos den su dinero para la compensación es que nosotros mismos lo vamos a garantizar, e inclusive que si no encontramos ese dinero, vale tanto lo que está en el Yasuní que deberíamos protegerlo. Chévere. Gracias, Nati. Entonces nos quedamos con estas ideas. Recuerden que para amar un proyecto y un proyecto como este tenemos que empoderarnos con información, saber de qué se trata y saber que como Ecuador necesitamos de un proyecto así. Entonces yo les invito a informarse, a educarse y apoyar y siempre, siempre estar de acuerdo con que el crudo se quede bajo tierra. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.